En la clase vamos a tratar atresia pulmonar con C y B. La atresia pulmonar con C y B se define como la ausencia funcional de continuidad entre el ventrículo derecho y las arterias pulmonares, asociada a un defecto del septum interventricular, una C y B. Es una cardiopatía congénita cianótica crítica que representa el 2% en frecuencia dentro de las cardiopatías congénitas. El 40% se puede asociar a síndrome de DiGeorge y el 25% a arco aórtico derecho. En lo referido a la fisiopatología, la circulación ingresa la sangre desoxigenada por vena cava superior, vena cava inferior hacia la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, y como no encuentra salida hacia el pulmón a través de la válvula pulmonar que se encuentra atrética, va a pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, en donde se va a mezclar con la sangre oxigenada que regresa de los pulmones a través de las venas pulmonares, aurícula izquierda, atraviesa válvula mitral, y en el ventrículo izquierdo ocurre la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Y de allí sale por la aorta ascendente, y pasa a través del ductus hacia la arteria pulmonar y a los pulmones para oxigenarse. Es decir, que el flujo pulmonar depende de la presencia del ductus. Al producirse el cierre del ductus y si tenemos pocas colaterales, se va a producir una cianosis generalizada, precoz, grave, manifestándose como una crisis hipóxica. En el pequeño porcentaje de pacientes que tengan presencia de colaterales sistémico-pulmonares, es decir, conexiones similares a las del ductus, que son desde aorta hacia las arterias pulmonares, asegurando flujo pulmonar, al cerrarse el ductus, estas colaterales van a seguir abiertas. Entonces este paciente va a manifestar cianosis ligera o bien ausente. En cuanto a la clínica, la manifestación principal es la cianosis, y que va a llevar a hipoxia y acidosis metabólica. Y en el 80% de los pacientes con atresia pulmonar con C y B, el flujo pulmonar está disminuido. Entonces vamos a encontrar en el examen físico pulsos normales, un Dressler sostenidos y un segundo ruido único a expensas solo del funcionamiento de la válvula aórtica. Puede haber un soplo mínimo por el ductus en vías de cierre. Y una vez que ya el ductus se cierra completamente, la manifestación de cianosis es máxima porque no hay flujo pulmonar. En el 20% de los casos de atresias pulmonares puede haber un flujo pulmonar aumentado a expensas de colaterales. Este paciente va a ser sin cianosis, pero va a sufrir de insuficiencia cardíaca con un precordio dinámico, pulsos amplios, un tercer ruido y un ritmo de galope. En cuanto al diagnóstico, además de la clínica, de la sospecha, del examen físico, la radiografía de tórax es un método muy útil que nos va a permitir ver una silueta cardíaca de tamaño conservado, pero sí un aumento de las cavidades derechas a expensas del ventrículo derecho, como se ve acá, la punta levantada hacia arriba, como también observamos en la tetralogía de Fallot. Para el diagnóstico, también el empleo del ecocardiograma es el método de elección. O sea, yo puedo hacer el diagnóstico, definir la anatomía y el paciente pasar al siguiente paso quirúrgico. Yo voy a observar la arteria pulmonar atrética, con tronco y ramas confluentes o no, la presencia del ductus, su tamaño, si hay presencia de colaterales, el tamaño de C y B, el tamaño del foramen oval y si hay alguna otra cardiopatía asociada, y definir la función ventricular. El cateterismo es un método complementario que también se puede emplear. Muchas veces no se usa en la primera instancia neonatal, pero sí va a definir posteriormente la anatomía de las ramas pulmonares y la presencia de colaterales aortopulmonares. Incluso puede ser para el tratamiento terapéutico de esas colaterales, pero en una segunda instancia. En cuanto al tratamiento, lo primero que hay que hacer es asegurar un flujo pulmonar, porque tengo una atresia pulmonar. Entonces es necesario la colocación de prostaglandinas para mantener el ductus abierto y a través del ductus brindar un flujo pulmonar desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Ese es el primer paso en la etapa neonatal. Y después tenemos dos caminos que van a ser
el camino ideal, que es el paciente que tiene buena anatomía. ¿Qué quiere decir buena anatomía? Que tiene un buen ventrículo derecho de buen tamaño en el cual yo puedo hacer una anastomosis sistémico pulmonar en la etapa neonatal. Es decir, hacer de manera quirúrgica lo que estamos haciendo con las prostaglandinas y el ductus, una comunicación entre la arteria subclavia y una rama de la arteria pulmonar para asegurarme un flujo hacia la pulmonar. Esperar que el paciente, o sea, egresarlo al paciente, suspender las prostaglandinas, que el paciente crezca y en un segundo tiempo quirúrgico la corrección. Es decir, cerrar la CIB y a través de un homoinjerto pulmonar hacer una válvula pulmonar. Entonces ese es el camino biventricular porque el paciente va a tener dos ventrículos y una arteria pulmonar reconstruida y la aorta que estaba bien. En el paciente que tiene mala anatomía es el camino univentricular, es decir, el paciente que tiene un ventrículo derecho muy pequeño o no tiene ramas pulmonares de buen calibre o bien tiene presencia de colaterales, ese paciente va para un camino univentricular. Yo puedo hacer o no la anastomosis en un primer momento y después irá a Glenn y Fontan, pero eso ya es a posteriori. En lo referido a la historia natural de estos pacientes, en el 50% de los que tienen ramas pulmonares confluentes, buenas o levemente hipoplásicas, la circulación se realiza a través del ductus, pero sin tratamiento, o sea, sin el pasaje de prostaglandinas y sin la realización de la anastomosis, el 50% suele morir en los primeros 6 meses de vida y solo el 10% sobreviven después del año. En el otro grupo de pacientes, el 25% que tiene colaterales que van a proporcionar flujo a los pulmones, la mitad va a fallecer antes de los 3 años de vida y el 90% antes de los 10 años. Esto es sin tratamiento. Y los pacientes que presentan gran número de colaterales, es decir, tienen un buen flujo pulmonar con aumento, si bien van a sobrevivir hasta una edad adulta, van a sufrir las consecuencias de hipertensión pulmonar severa a causa de ese flujo pulmonar en exceso. Es decir, que podemos encontrar pacientes en edad adolescentes o adultos que tengan una atresia pulmonar con CIB y nunca hayan recibido un tratamiento en su vida. Son los pacientes que tenían colaterales. Como conclusión, la atresia pulmonar con CIB es una cardiopatía congénita compleja del grupo de las cianóticas con hipoflujo pulmonar que va a manifestarse rápidamente con cianosis al cerrarse el ductus en la etapa neonatal, que va a necesitar de una intervención temprana con la colocación de prostaglandinas y posteriormente la realización de una anastomosis sistémico pulmonar de forma quirúrgica, y que en aquellos pacientes que han tenido un buen desarrollo del ventrículo derecho pueden posteriormente ir hacia un camino biventricular. Y también saber que hay un pequeño porcentaje de pacientes con atresia pulmonar con CIB y colaterales que pueden egresar del ANEO sin una intervención quirúrgica en esa etapa.